Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la organización de un informe académico, es decir, de la estructura que compone estos tipos de textos que ustedes ya saben que son del tipo expositivos. Bien, entonces, como para introducir un poco, el informe es un documento cuyo texto está escrito en prosa informativa. El propósito de este tipo de documentos es justamente comunicar información que ha sido generada a partir de determinada forma, ¿sí? Es decir, generalmente este tipo de información se genera a través del método científico, ¿bien? Y los datos que integran pueden ser obtenidos bibliográficamente o de forma empírica, como les estoy hablando. Yo vengo del área de las ciencias naturales, ¿sí? Y este tipo de información generalmente se forma a partir de empírico, ¿no? De los datos empíricos, de la experimentación. Pero bueno, depende también del tipo de informe, porque puede ser uno técnico en donde nosotros podemos buscar precios en el mercado o buscar ciertas características, digamos, bibliográficamente y generamos ese tipo de informes. Bien, entonces no es algo que nosotros comprobamos de forma empírica, sino que hacemos una determinada búsqueda bibliográfica. Y bueno, y ahí está el tipo científico, comercial o empresarial, según del tema que se trate, ¿bien? O de la asignatura que vayan a cursar. Entonces, el informe científico, que es por ahí el más común o el que con el más conocemos, es un documento que tiene como fin expresar información científica a terceros y se extrae, como ya les dije, luego de llevar a cabo una investigación con determinada metodología que siempre está nombrada dentro de lo que es el informe, ¿no? ¿Qué característica tiene que tener el informe científico? Que tiene que ser de carácter innovador, es decir, comunicar información nueva o refutar algún tipo de información que ya ha quedado medio eh, eh, desactualizada. Bien, aporta el desarrollo desde el conocimiento y la ciencia y trata de expresar una información obtenida tras una investigación ardua. Así que bueno, su publicación requiere un lenguaje científico y formal y depende de dónde se publique estos tipos de informes científicos, deben cumplir determinadas normas eh, para poder llevarse a cabo o para poder presentarlos. Bien. El informe científico, las características, que está escrito en lenguaje formal, su extensión es amplia, la lectura incluye pruebas científicas que respaldan la hipótesis planteada, la lectura se apoya en gráficos o ilustraciones, esto lo van a ver mucho como figuras dentro de lo que es el informe. Eh, Tienen un tema científico en específico, es decir, ustedes van a leer un informe de, por ejemplo, los tipos de suelo de Entre Ríos, ¿bien? O de la zona de donde sean. Pero tienen un tema científico que los engloba, ¿bien? Muestra los resultados obtenidos a través de, por ejemplo, tablas o gráficas como figuras, y los resultados tienen que ser válidos, fiables y replicables. Bien, esto es bien característica del informe científico. Y bueno, la misión es aportar conocimiento al mundo académico, debe cumplir con determinadas reglas de publicación, que es lo que les mencionaba antes, y no deben emplear ironías o expresiones humorísticas en sus reacciones, bien de carácter formal, bien, como decíamos al principio. Bueno, generalmente un informe, cuando ustedes, esto viene un informe, bien, es lo que ustedes van a tener que presentar en alguna asignatura, entonces va a tener que tener una portada, un índice. Después, por ejemplo, si es un artículo para científico, no cuenta con portada y el índice va a ser el propio de donde se publique, digamos, este informe, bien. Así que generalmente parten las características de lo que voy a nombrar ahora, que es decir, va a tener un resumen, una introducción, el desarrollo para otros tipos de informe, y si es científico, bien, o académico de laboratorio, materiales y métodos,
Después tenemos los resultados y las discusiones, las conclusiones y la bibliografía. ¿Por qué hago este tipo de distinción entre las estructuras? Porque hablamos de distintos tipos de informes académicos. El científico tiene introducción, o sea, resumen, desarrollo, en vez de introducción, perdón, resumen, introducción, materiales y métodos, resultados de discusiones, conclusiones, bibliografía. Y otro tipo de informe, por ejemplo, uno de económico, va a tener tal vez algún desarrollo y conclusiones, bien. Dentro de ese desarrollo tendrá algunas características específicas que el docente les pedirá, pero todo depende, o asimismo, digamos, el informe técnico también, ¿no es cierto? Pero bueno, cada informe, digamos, presenta sus particularidades, ¿bien? La portada, como parte inicial del informe, digamos, la presentación, que tiene que incluir el título del informe, el logo de la institución. Ustedes saben que estos logos lo pueden descargar de la página de la facultad. Si ustedes buscan www.fca.uner.edu.ar y ahí van a la parte de comunicación y ahí van a encontrar todos los logos de la facultad, bien, con fondo transparente, con fondo blanco, con diferentes formatos. El nombre del autor o autores, bien, colocando apellido primero y luego los nombres, lugar y fecha en el que se presenta ese informe. Por ahí otras cosas que podemos incluir, que está bueno que los empiecen a incorporar, son la información de la institución, es decir, la universidad, la facultad y la carrera que están realizando, información de la materia o asignatura para los que se presentan y los nombres de los docentes, bien. Luego dijimos que en estos informes que ustedes van a presentar van a tener que contar con un índice, que el índice generalmente ya conocen de otros tipos de, por ejemplo, en los libros, bien, es lo que uno, por ahí, una de las primeras partes que uno empieza a reconocer a partir de que empieza a leer, ¿no? El índice muestra la estructura y el número de páginas, digamos, que contiene y dónde están ubicadas estas partes de la estructura académica, ¿no? Acá vemos un ejemplo, ¿sí? Donde empieza a nombrar las partes del capítulo 1 y las páginas en las que están inculcadas, y a su vez, si pueden ver, también hay como un cierto esqueleto, como el capítulo 1 sería el gran título, los subtítulos serían esto, y a su vez dentro de este, por ejemplo, título que es variables, tiene otros subtítulos que dependen de lo que es variables. Bien. El resumen es una parte que yo les decía por ahí, este ejemplo que les estoy mostrando acá es un texto científico, es una publicación en una revista, que lo pueden googlear, digamos, lo buscan así como está ahí el nombre y les va a aparecer, o por los autores, que son autores de acá, del INTA, de Paraná. Y bueno, como para destacar del resumen, básicamente el resumen es el todo del texto, ¿bien? ¿Qué incluye el resumen? Varias partes de lo que yo encuentro dentro del artículo científico. Es decir, va a tener algo de la introducción, el objetivo del trabajo, algo de la metodología, es decir, a través de qué se determinó, cómo se determinó, algo de los resultados que se obtuvo y algún tipo de conclusión final. ¿Sí? Generalmente tienen una longitud determinada, que esto depende también de dónde se publique. Acá pueden ver, por ejemplo, este resumen, en donde básicamente acá tiene una introducción breve en la primera parte, el objetivo del trabajo, los materiales, algo de los materiales y métodos, los resultados obtenidos y algo de la conclusión. Bien, este resumen es parte de una tesis de grado.
Entonces, para redactar un informe informativo, se escribe a continuación del título y autores. El título no va centrado, perdón, no se usa sangría en el resumen, esto también es importante. Se escribe en un solo párrafo con texto justificado y generalmente se usa la regla de no exceder las 200 palabras o según las normas, como les decía, de donde se publique. Y lo que es común también de este resumen es que se extraigan las palabras clave o palabras que identifiquen el tema o el conocimiento del texto que se está abarcando. Luego del resumen sigue la introducción, que es una guía facilitadora y motivadora de la lectura del informe, perdón. También se escribe en forma concisa y lo que hace es el contacto inicial, digamos, del lector con el tema. Entonces lo que hacemos ahí básicamente es explicar, por ejemplo, algunos términos de lo que va a desarrollar dentro de este informe, bien, o algo que nosotros queramos destacar. Generalmente lo que se hace es empezar a escribirlo en forma más como global. Si nosotros vamos a hablar de los suelos de Entre Ríos, por ejemplo, se puede hacer una introducción de primero de los suelos en Argentina, ¿no es cierto? En algo muy breve, sintético, y hablar que luego los suelos de Entre Ríos en su mayoría se componen y así como que ir detallando de lo más global a lo más específico dentro del tema, digamos. Y también se puede hablar dar de una definición de, el tipo de suelo es tal, alguna característica, algo bien más específico de la temática, pero luego de haber hecho esta introducción general. Y generalmente dentro de la introducción nosotros vamos a incluir algún objetivo general de la investigación. Se puede usar con antecedentes de la investigación que se ha realizado se puede nombrar, digamos, en la introducción. Puede ser como punto de partida o enfoque en el que se aborda el problema, tiene objetivos como les contaba, y se puede hacer alguna conceptualización básica para el desarrollo de las ideas que van a situar mejor el conocimiento del tema. Se puede hacer el enunciado del propósito y la fundamentación. La introducción se escribe como título la palabra introducción y acá sí va sangría al principio de cada párrafo. Y generalmente, o mejor dicho, lo mejor sería redactar este tipo de la introducción y el resumen también, el resumen sobre todo, pero la introducción también se aconseja por ahí redactarlo una vez que ya se ha terminado de elaborar todo el contenido del trabajo. Entonces nosotros sabemos bien qué mirada hay que darle al informe, ¿bien? Los materiales y métodos, por ahí una de las partes más principales, más extensas del informe. Se hace el desarrollo y la fundamentación de las hipótesis que se han planteado. Tiene una exposición minuciosa y paulatina de la investigación, que debemos nombrar, el planteo del problema o temática y el desarrollo del mismo, es decir, cómo se realizó. Recuerden que esta parte es fundamental en los trabajos científicos y esto le da cierta confiabilidad y replicabilidad, ¿bien? A lo que es el trabajo. Para que puedan ser reproducidos por otros, como ya les decía. Generalmente tiene las características de dónde se realizó la investigación, es decir, el sitio experimental y el tipo de muestreo, bajo qué metodología se hizo, si es una metodología que ya está estandarizada, cómo se realizó el experimento, cuáles fueron las variables que se midieron. Si se usa una metodología estandarizada, generalmente se incluye la cita de quién fue el que estandarizó este procedimiento, digamos, científico. También se puede hacer alguna descripción de los pasos para llevar a cabo este trabajo. Y después también se presentan o se describen las pruebas estadísticas utilizadas, ¿bien? Para analizar los datos obtenidos dentro de este trabajo científico.
En los resultados y conclusiones, discusiones, perdón, lo que hacemos es interpretar los resultados obtenidos y le damos un significado. Es importante que su análisis se refiera al planteamiento del problema y a las preguntas de investigación, es decir, dentro de los resultados y discusiones tenemos que retomar las hipótesis planteadas, bien, eso es importante, y las razones por las que se llevaron a cabo el estudio, digamos. Y los resultados deben vincularse a los argumentos expuestos en esta sección, bien. Generalmente, ¿qué hacemos? Presentamos un resultado y lo comparamos con otros resultados obtenidos de manera similar. Bien, eso es parte de la jerga, digamos, del trabajo científico. Generalmente esto se hace como citando a otros autores y contando las características de nuestros datos obtenidos, bien, y las diferencias de con los otros autores, bien. Y lo que se hace básicamente es verificar el logro, si o no, porque puede haber que los resultados que nosotros hayamos obtenido sean muy diferentes a lo que los plantean otros autores, pero bueno, si el informe, la metodología fue la correcta, también se debe considerar este tipo de obtención de resultados. Y bueno, básicamente acá tienen un ejemplo de, por ejemplo, donde se muestran dos figuras del perfil cultural, luego de la cosecha de arroz y los efectos hídricos que deja en el suelo la erosión. Bien. Acá básicamente lo que les muestra que dentro del cuerpo también de los resultados de las discusiones vamos a encontrar los que son las figuras, que por ejemplo son estos que yo les nombraba, y que en la figura básicamente lo que hacemos primero es presentar la figura y decir, bueno, en la siguiente figura vamos a encontrar la representación de un suelo húmedo y un suelo saturado, bla, bla, bla. Y justamente el número y título, porque son números y títulos para cada figura, deben incluirse debajo de estas figuras, ¿bien? Es decir, figura número tanto, eso sería el número de la figura, y luego se sigue por el título, ¿bien? Que tiene que expresar brevemente qué es lo que yo estoy presentando en esa figura, o qué es lo que quiero mostrar. Luego, otra forma de mostrar resultados es las tablas, ¿bien? En donde generalmente también tenemos un párrafo primeramente que hace como el de introducción a la tabla. En la tabla número 1 se presenta el análisis de propiedades físicas, bla, bla, bla. Se describe qué es lo que se va a presentar y qué es lo que se obtuvo, por ejemplo, también. Y luego se aparece ¿qué? El número de tabla, como en la figura, y el nombre de la tabla, pero a diferencia de la figura, esto va por encima de la tabla misma. Bien. ¿Se acuerdan que en la figura estaba colocada por debajo? Bien, entonces esto es uno de los puntos a marcar diferencia entre figura y tabla. ¿Qué más se puede agregar en la tabla? Por ejemplo, esto que es una nota donde se marca, por ejemplo, acá determinada aspecto a valorar dentro de los datos. Por ejemplo, acá tienen un asterisco estos números y ahí dice, bueno, las medias con letra diferente, de la misma, que es lo que representa, digamos, las letras diferentes dentro de esta tabla. Bien, que es la diferencia significativa generalmente entre los datos obtenidos. Las citas encontradas dentro de un informe se pueden encontrar a partir de la introducción y hasta los resultados, donde no puede haber una cita en las conclusiones, nunca. Recuerden que la conclusión es algo que nosotros generamos propio para describir lo que obtuvimos. Entonces, digamos, es una conclusión individual y formalizada del el estudio que hicimos. Bien.
Lo que son las citas se pueden encontrar entonces a partir de la introducción. ¿Se acuerdan que yo dije que se pueden nombrar antecedentes dentro de lo que es una introducción? Entonces ahí inevitablemente vamos a recurrir a las citas. La situación generalmente para las citas es dentro del texto ponemos, pueden ser citas textuales, es decir, yo tengo textualmente lo que dijo el autor al que hago referencia, o pueden ser indirectas, es decir, parafraseando lo que dijo el autor. Bueno, dependiendo de la longitud, ustedes tienen que seguir determinados pasos para hacer estas citas. Bien, entonces, si es una cita textual y tiene menos de 40 palabras, se coloca como parte del cuerpo del texto, es decir, a continuación. Y se puede empezar, por ejemplo, con dos entre comillas. Bien, entonces ahí ven, ¿qué es lo que ven? A partir de los resultados y según la opinión ahí está el apellido del autor y entre paréntesis, perdón, el año en que lo dijo, y abro comillas, tuki, escribo, eso es una cita textual. También otra forma de representar la cita textual es, por ejemplo, hacerlo en letra cursiva, también se suele utilizar, pero bueno, lo más común y dependiendo también de dónde publiquemos es las comillas. Y luego de que cierro las comillas, introduzco un número de página en donde fue tomada esta extracción de cita. Y luego acá tenemos otro ejemplo en donde no nombra primero el autor, sino que lo nombra después de la cita. Entonces ahí lo pone entre paréntesis y con el número de página ya incluido. Bien. Y si la cita tiene más de 40 palabras, lo que se hace es separar esto en un párrafo aparte y ponerle más sangría y sin comillas. Bien. Y puede estar alineado a la izquierda y con un margen de 2,54 o 5 espacios del tabulador. Bueno, por ahí estos son más características específicas de lo que es una cita textual. Bien, lo que es una conclusión, bueno, y cuando no es textual la cita, es decir, nosotros tomamos la idea, pero no las palabras textuales, lo único que tenemos que hacer es por ejemplo, describir la idea, decir, bueno, esto se acompaña la opinión de tal autor y ahí se pone la fecha y el apellido del autor, bien, pero no es necesario ponerle ya las comillas, bien. Las conclusiones es donde nosotros como autores, quienes escriben este texto que van a comunicar, desarrolla la idea de lo que se obtuvo del texto, bien. Generalmente lo que hacemos es concluir qué es lo que nos pasó en la investigación y si pudimos cumplir con los objetivos o estrategias explícitas del trabajo tomado, bien, o qué acciones podemos llegar a tomar a partir de los resultados obtenidos. Eso también es como una sugerencia, es decir, bueno, se propone no realizar este tipo de estudio para determinados suelos. Bien, eso es como también se puede incluir dentro de las conclusiones de un trabajo. Y la bibliografía, que básicamente son las referencias que se han obtenido a partir de la realización de este trabajo. Lo que hace es una lista alfabética por apellido del autor y autores, donde se ofrece la información precisa y detallada de todo lo que hemos nombrado, a todos quienes hemos nombrado, digamos, dentro de este artículo. Bien. Obviamente tiene formas específicas de cómo citarse, dependiendo de qué tipo de referencia bibliográfica es, ¿sí? Si es un libro, acá tienen las características específicas de cómo hacerlo. Si es un libro con editor, si es un libro electrónico, si es con DOI, que es una forma específica de publicación.
Si es el capítulo de un libro, generalmente esto es lo que van a encontrar más como capítulos o publicaciones periódicas, online, artículo, todo, dependiendo del tipo de texto de donde partimos o de la información de la que se obtuvo, tiene la forma específica de cómo citarse. Si ustedes buscan en Google normas APA, séptima edición, van a encontrar todo esto bien detallado y actualizado. Yo igual les voy a dejar el vínculo a la página